Bienvenidos a todos a este nuevo video de dinámica. En este caso vamos a ver el tema de plano inclinado. ¿Sí? Dice el enunciado es así: por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con el piso, prácticamente se quiere subir una caja M de M igual a 30 kilogramos. O sea, me está dando la masa del cuerpo que se está subiendo. Para ello se aplica una fuerza de 266 newton, que sería prácticamente esta fuerza, en forma de un ángulo de 10 grados respecto al plano inclinado. O sea, ¿cómo está la fuerza? La fuerza no es... Va, dibujo un cuadradito, ¿bien? A ver, la fuerza prácticamente, si vos estás trabajando en un plano inclinado, no está siendo aplicada así en forma paralela, digamos, al plano inclinado. Entonces sería en forma paralela al plano inclinado. En este caso dice forma un ángulo de 10 respecto al plano inclinado. Entonces si la fuerza iría así, sería 10 respecto al plano inclinado. Por eso lo que hicimos es dibujarlo 10 con respecto al plano inclinado. Se movió 10, entonces la fuerza se está estirando para allá. Bien, dice calcular cuánto vale la fuerza normal ejercida que ejerce el plano sobre la caja, o sea, la fuerza normal. Nos pide también la aceleración. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Bien, bien, vamos a empezar con esto. Lo primero que tienen que hacer es, fíjense para dónde se mueve. ¿Quién está subiendo? La fuerza esta, que no. Dice que estaba subiendo. Se quiere subir una caja de 30 kilogramos. Entonces vos sabés que la aceleración, o sea, el sentido del movimiento sería para arriba. O sea, primero identifiquen a dónde se va a mover. Sí, eso nos va a servir para hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahora, tengamos en cuenta aquí. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. A ver, diagrama de cuerpo libre, obvio hay una sola masa, obvio sería de la masa M. Bien, diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer de cuenta que eso, fíjense que ahora su eje no está así fácil vertical. Antes era fácil, la norma para abajo, el peso para abajo. La norma para arriba, el peso para abajo, que no. Bien, ahora fíjense cómo está. Está un poco inclinado. La primera idea, ¿qué es? ¿El peso para dónde va? Para abajo. ¿Sí? Eso tienen que tener siempre en cuenta. Bien. Fíjense, como estamos trabajando en plano inclinado, imagínense que ahora, que no es su eje así, ¿sí? Y el puntito está acá al medio, ¿sí? Ahora el eje va a ser así. Este va a ser el eje de las X y este va a ser el eje de las Y. Bien, algo así. Es como que lo corrimos, ¿viste? Esto lo corres un poquito y ya tenés. El peso va así, para abajo. La primera idea, vos sabés que el peso. Entonces, si este es tu punto, esta es tu masa, ¿sí? Podemos decir que acá está nuestra masa, ¿sí? Podría ser esta. Entonces, este va a ser nuestro cuadradito. El peso de eso, ¿a dónde va? Si vos tenés un cuerpo, ¿el peso para dónde va? Para abajo. ¿Sí? Entonces el peso siempre tira para abajo por la gravedad. Entonces acá el peso, olvídate que es masa por la gravedad. El peso, ¿por qué pongo P? Porque hay un solo peso, o sea, no hay más cuerpo. Ahora, ¿qué más? Fíjense, cuando ustedes apoyan prácticamente este cuerpo ahí, ¿qué pasa? Sale una flechita normal para arriba. Entonces la normal, ¿para dónde va a salir? La vamos a dibujar con otro color, vamos a ponerla aquí. La normal sale para arriba, que es la fuerza normal que le ejerce el plano a la caja. Acuérdense, cuando ustedes apoyan en algo, en una superficie, sale disparada una normal, ¿sí? Al cuerpo. Ahí está. ¿Qué sería? Esta es mi normal. ¿Estamos bien? ¿Qué más? La fuerza. La fuerza está a 10. No sería así la F, o sea, no iría así la F, sino que iría a 10 grados. O sea, esta fuerza está algo así. Algo así, no es que está exactamente. Pero yo sé que acá hay 10 grados. No me tengo que olvidar que acá hay 10 grados. ¿Estamos bien? Acuérdense que esto es sin rozamiento, todavía no lo vimos. Así que hasta ahí. Esto es dinámica, no dice rozamiento, no hay rozamiento todavía. ¿Hasta ahí se entiende? Graficamos la fuerza F para allá, la normal y el peso para abajo. Bien, pero ¿por qué me da este ángulo de 30 grados? ¿Para qué me dice eso? La primera idea, vamos a descomponer esta fuerza. ¿Ustedes la saben descomponer? Sí, sí la saben descomponer. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría? Yo lo puedo descomponer en una fuerza en X, ¿sí? Y en una fuerza en Y, que sería para arriba también. ¿Sí? De esta fuerza. En sus componentes en X y componente en Y. Bien, ¿cuánto vale? Bueno, eso es fácil de calcular. Acá lo vamos a poner, sí. F de X sería igual a que esta es la que está acompañando el ángulo, por tanto sería el valor de la fuerza por el coseno. Si está acompañando al ángulo, ¿es coseno de qué ángulo? Bueno, 10. F de Y, la componente en Y, sería igual a que
Si vos la corres esta por acá, sería el opuesto, ¿o no? Está oponiendo el ángulo, entonces sería el valor de la fuerza por el seno de los 10. Entonces ya tenés el valor de esta y de esta. ¿Vieron? Lo tenemos. ¿Por qué las descompusimos en eje X y en Y? Porque yo trabajo bien en el eje X y en el eje Y, ¿no? ¿Estamos bien? Descompusimos esa parte. Pero ahora fíjate el peso no va así, en forma vertical. Antes era fácil porque el peso iba para abajo y la normal para arriba de una cajita que seguro estaba apoyada en algo, ¿o no? Pero el peso ahora va así. ¿Y cómo hago? Bien, tengan en cuenta esto, lo que les voy a enseñar ahora. Nos falta descomponer la fuerza del peso. ¿Cuánto vale el peso? ¿Este qué sería? ¿Qué eje? El eje Y. Peso en Y. ¿Y cuánto vale el peso en X? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el ángulo que pongo? ¿Dónde pongo esos 30? ¿Aquí o aquí? Bueno, vos tenés en cuenta que tu plano inclinado era de 30 aquí, ¿no? Fíjate que tu cuerpo estaba ahí. Yo sé que el peso viene hacia abajo. Entonces imagínate que el peso va hacia abajo así. ¿Sí? Este es el peso del cuerpo que estaba ahí. ¿O no? Vos primero el cuerpo le marcas así una cruz. Ahí está. Este es tu cuerpo, ¿no? El peso va hacia abajo. Pero como tu eje es algo así, ¿sí? Entonces vos trazás una perpendicular. A ver, hagamos de vuelta. Ahí está tu plano inclinado, acá está tu cuerpo. ¿Que no? El peso va hacia abajo. Bien. Confíjate esta línea, que es el eje que yo había trazado. ¿Sí? Este es mi eje Y para mí. Fíjate. Si vos trazás el peso para abajo, se forma una perpendicular con la base del plano inclinado. ¿Y esto cuánto vale? 90. ¿O no? Si esto vale 30, ¿esto cuánto vale? 60. Por ser un triángulo rectángulo. Si vos tirás esta línea, fíjate que acá tenés otro triángulo. Esto yo sé que vale 90. Si acá es 60, ¿esto cuánto va a valer? Si esto es 60, ¿cuánto tiene que valer este? Fíjense, como esta partecita es un rectángulo también, así vos lo pones prácticamente es un rectángulo, ¿o no? Entonces vos decís que esto vale 90 grados, entonces si acá es 60, acá es 30. ¿Sí? Entonces, este ángulo es el que nosotros necesitamos, los 30. Estos 30 los trasladamos aquí. ¿Sí? Bueno, de forma más sencilla prácticamente, es decir, vos cuando tenga un plano inclinado, tenga una cajita, vos sabés que acá tenés 30, ¿que no? Bien, si el peso va para abajo, vos ya lo sabés, lo primero traza el eje. Ese, el mismo que está acá. ¿Sí? Bien, ¿dónde pongo estos 30? Y bueno, es re fácil, acá, en esta parte. Eso es lo único que tenés que hacer. Pero como sale, obvio que acá lo pones 60 y obvio que va a ser la otra sumada. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esto es 90 grados. ¿Entendés? Si acá le faltan 60, acá va a ser 30. Por tanto, esto vale 30. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es poner 30 grados. Aquí los trasladé esos 30 grados. Por eso te dan esos 30 grados que dicen ahí. Trazas una perpendicular con el peso, con el plano inclinado, y acá se colocan los 30. ¿Cómo sale? Bueno, 30, 60 y acá falta 30. ¿Sí? Ahí está. Eso siempre va a ser. No importa que tu plano inclinado sea para el otro lado. Y ponele que acá te dicen, che, es de 60 grados. Bien. Vos sabés que el peso va para abajo. Entonces vos le trazas así, así, así y pones un 60 grados aquí. ¿Se entiende? Es lo mismo, no importa. Sí, porque acá es 60, acá le falta 30. Si acá esto es perpendicular, fíjense, 30 acá va a ser 60. Y esos 60 se trasladan ahí. ¿Cómo los trasladé aquí? ¿Estamos bien? Bueno, ya saben cómo poner esos grados. Entonces este 30 me está diciendo que es el valor de aquí. Bien, después podemos calcular. ¿Cómo se calcula? Empecemos por PDI. PDX primero. PDX, ¿cómo sería? Es el cateto que está oponiéndose al ángulo, fíjense, de 30 grados. Bueno, si lo corres para aquí, es el que se está oponiendo, ¿o no? ¿Sí? Entonces sería el valor de la fuerza del peso. Bien. Acá iría el peso. Bueno, el peso yo sé que es la masa por la gravedad. Por ¿quién? Este estaba oponiéndose, entonces sería el seno de los 30 grados. El PNI sería el que está acompañando el ángulo, entonces sería igual al peso original, que sería la masa por la gravedad, por el coseno de los 30 grados. Y ya tenemos los componentes X y Y de
el peso. Bien, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos están pidiendo? Nos estaban pidiendo la normal. Bien, como tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, hay que elegir para dónde va a ser positivo o para dónde va a ser negativo. Yo sé que se mueve para arriba, entonces vos considerás, así que lo haces así. Hacete un sistema de referencia, voy a decir, bien, todo lo que vaya para arriba va positivo, y para no estropear esto, digamos. Para acá negativo. La normal, como yo presiono, sale para arriba, entonces sale disparado, va a ser positivo. Lo que vaya para acá abajo, negativo. De esa forma voy a decir, todo lo que vaya para allá, positivo. Lo que vaya para allá, positivo. Lo que se ponga, obvio que es negativo. ¿Estamos bien? Ahí está un sistema de referencia. Tengan en cuenta, lo ponen para que nos demos cuenta prácticamente que es el sistema de referencia que ustedes eligieron. Ahora, ¿qué hacemos? La sumatoria de fuerza. Empecemos por las sumatorias de fuerza. ¿Sí? Las sumatorias de fuerza, ¿en qué eje? Pueden empezar en el que ustedes quieran. Yo voy a empezar en el I. Es igual, yo sé que a la masa del cuerpo por la aceleración que tiene el cuerpo. Pero si se dan cuenta, en el eje Y, prácticamente, si ustedes trabajan en el eje Y, por ejemplo, aquí, vamos a poner aquí, en el eje Y, la fuerza, ¿dónde está? Aquí, ¿en qué no? Sí. Si ustedes van moviendo este cuerpo, ¿sí? Fíjense, ¿dónde se realiza el movimiento? Se realiza a lo largo del eje X. Si la aceleración va en el eje X, donde yo me estoy moviendo. Estoy moviendo así, ¿que no? Entonces, prácticamente, la aceleración está en el eje X, porque yo me estoy moviendo en ese eje, ¿o no? ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Hay aceleración en el eje Y? O sea, yo me estoy moviendo así. No, ¿no? Por tanto, en el eje Y, la aceleración va a ser 0, porque no me estoy moviendo en el eje Y, me estoy moviendo en el eje X. Por tanto, ahí puedes sacar que la aceleración es 0. 0 por masa me da 0. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? En el eje Y no hay movimiento, por tanto la aceleración sería un valor de 0. Bien, entonces sería la sumatoria de fuerza en Y, que sería ¿quién es? La normal. Anotamos primero lo que sea positivo, que sería la normal. ¿Qué más tenés? Corramos un poquito este 0, ya lo vamos a ver. La normal. ¿Qué más hay positivo? Fíjate desde tu cuerpo. La normal para arriba. F de I. No usa F ya, ¿no? Usamos F de I. Más F en I, que va para arriba también. ¿Algo más que vaya para arriba? Nada más. En el eje Y. Este no van a poner, pues este... Acuérdense que lo descompusimos, entonces ya no lo utilizan. Bien, estas dos van para arriba. Para abajo, ¿qué va? ¿Qué es lo que se pone? Menos PI. ¿O no? Que va para abajo. ¿O no? Por eso va negativo. Es igual, bueno, pues sabías que es 0, porque el movimiento no está en el eje Y. ¿Estamos bien? Aquí. ¿La normal la conocen? No. FNI la conocen. Y FNI, acá está, pero necesitaba la F. ¿La F la tenés? Sí. Sí la puedes conocer. Si conoces la F, conoces estos valores. Sí los tenés. ¿El peso los conocés? Sí, pues tenés la masa, la gravedad obvio es que es 9.8. Sí, tenés los pesos. Entonces vos tenés esta, ¿o no? Entonces podemos despejar tranquilamente, la normal quedaría solita. Entonces esto pasa, si está sumando pasa restando, quedaría E menos FNI. Y esto está restando, pasa sumando. Más PNI. Sería la normal, como es una fuerza, acuérdense, ¿en qué me va a dar? En Newton. ¿Sí? Bien, sería menos FNI. ¿FNI cuánto es? Es igual al valor de la fuerza por el seno de los 10 grados. Más PNI. PNI yo sé que es la masa por la gravedad por el coseno de los 30 grados. ¿Estamos bien? Entonces sería, la normal sería igual al valor de la fuerza, ¿cuánto? Menos F, ¿cuánto sería F? 260. Ponemos el número directamente. Por el seno de 10 grados. ¿Por qué pongo el número? Porque yo sé que si es una fuerza normal, obvio que me va a dar en Newton. ¿Sí? Todas las fuerzas ya sé que me van a dar en Newton. ¿Por qué? Porque la masa está en kilogramos. ¿Estamos bien? Y fíjense que las fuerzas ya también están en Newton, por tanto estén seguros que le va a dar en unidades de Newton. Vamos a correr un poquito este sistema. Aquí, aquí, pero no se olviden que tiene que estar. ¿Sí? Positivo, positivo, negativo, negativo. Aquí. Más la masa. ¿Cuánto es la masa? Vos sabés que es de 30 por la gravedad, que es 9. Vamos a multiplicar por 9,8 por el coseno de los 30 grados. Pones todo esto en la calculadora y seguro la normal, ¿cuánto te va a dar? A ver. Bien, aquí ya lo calculamos, fíjense, nos da 260 por el seno de los 10 grados, más 30, ¿sí? Más 30 por 9.8 por el coseno de 30, ¿sí? Si no me equivoco estaría todo bien. Y esta nos da un valor de 209 y vamos a agarrar los dos decimales, que serían 46.
¿Qué? Unidades de Newton. Ya encontraste prácticamente la normal. Es la fuerza que te ejerce el plano inclinado sobre el cuerpo. Cuando vos lo apoyas, sale esa fuerza normal. Y esa fuerza normal, N, ¿sí? Vale este valor, 209,46. Ya tenemos una de las, no se olviden las unidades, una de las respuestas. ¿Qué nos falta? La aceleración. Y bien, ¿cómo calcula la aceleración? Está bien, ya calculamos la sumatoria en fuerza en el eje X, en el eje Y. Nos falta ver qué pasa en el eje X, porque ahí está la aceleración, ¿sí? Si vos lo mueves rápido, hay aceleración o no, en el plano inclinado. Entonces ahí hay aceleración. Entonces nos falta calcular la sumatoria de fuerza en el eje X. Bien, en este caso fíjense que calculamos la sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué? Porque se pudo calcular tranquilamente, ¿o no? Pero hay veces que no le va a dar en la primera, le va a dar en la otra. Tienen que plantear las dos. Entonces vamos a plantear, no se olviden siempre de plantear las dos. La sumatoria de fuerza es lo que pasa en el eje X, es igual a la masa por la aceleración. ¿Hay aceleración en el eje X? Sí, porque vos te estás moviendo en el eje X. Entonces, ahí existe aceleración. Por tanto, la aceleración sí va. Acá no va a ser. Bien, ahora, ¿cuáles son positivas? Consideramos positivo para allá, que no, para donde se mueve. Entonces, acá que tenemos. ¿Quién? F de X. No tenemos F, F ya no lo usamos. Tenemos F que es positivo. ¿Hay alguno más que sea positivo? No. Negativo, ¿quién es? P en X. Menos P en X. ¿Hay alguno más? No. Fíjense, P en X es igual a la masa por la aceleración. ¿La fuerza la conoces? Sí. ¿El P en X lo conoces? Y sí, porque si yo tengo la masa, tengo la gravedad, sí conozco el P de X. La masa también, la aceleración. Puedes despejar la aceleración. Entonces, ¿qué haríamos? Esta masa está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me quedaría que la aceleración sería igual a la fuerza menos P de X que estaba ahí. Masa pasa dividiendo. Ahí está. Entonces para obtener la aceleración necesito la fuerza, que serían los 260 newton. Ya lo sabemos que es newton. Acuérdense de la aceleración, ¿cuánto me va a dar? ¿En cuánto me va a dar? En metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden. O si no, pongan la unidad y hacen la simplificación. Lo mismo le va a dar. Bien. 260 menos P en X. P en X, yo sé que es la masa por la gravedad, ¿que no? ¿La masa cuánto es? ¿Cuánto es el valor de la masa? Yo sé que es 30. Por la gravedad, que es 9,8 por el coseno de los 30. ¿O no? Dividido el valor de la masa, que es 30. ¿Sí? De esa forma obtenemos una aceleración. Y esta aceleración nos da 3,63.